Y ya estamos listos y dispuestos con equipo titular de cara a la discusión constitucional. Nos acompaña Ricardo Hernández, director del equipo constitucional del Instituto República. ¿Qué tal, Ricardo? Bienvenido a Llegó la Hora. Muy buenas tardes, José Francisco. Muy buenas tardes a todos los auditores. Bueno, primero, dado que la efeméride de ayer, con sus distintos simbolismos, nos sacó un poco, al menos en la opinión pública, del debate constitucional, sí, los que le hacemos seguimiento o vemos lo que está pasando, vimos que pasaron cosas importantes. Pero primero, para reubicarnos en qué estamos, en qué etapa está el proceso constitucional, Ricardo Hernández, porque queda muy poco tiempo, ¿verdad? Efectivamente, el proceso constitucional 2.0, una característica que tiene es que los tiempos son muy acotados. O sea, son pocos meses de discusión y tenemos no una instancia como tuvimos la vez pasada, sino que por lo menos 3 instancias importantes a destacar. Tuvimos primero los expertos en el primer momento, ahora estamos en pleno con los consejeros constitucionales electos por la gente y luego vuelven a aparecer los expertos. Hoy estamos finalizadas las votaciones en comisión de todos los consejeros que enmendaron el anteproyecto de los expertos. Terminaron por lo menos una primera votación de todas las enmiendas recuerdas más de 1000 enmiendas que se comentaron en su momento. Bueno, fueron todas votadas, incluidas las iniciativas populares de norma que fueron 31 las que alcanzaron más de 10.000 firmas. Y ahora estamos esperando todos a este jueves, donde comenzarían las votaciones en el Pleno, es decir, los 50 consejeros reunidos votan, finalmente ratifican lo que se ha hecho en cada una de las 4 comisiones que están trabajando. Entonces, diría que hoy tenemos un anteproyecto enmendado por las comisiones y que estas enmiendas tienen que ser ratificadas por el Pleno de los 50 para ya en octubre, terminado septiembre, que se nos va rapidito con el 18, en octubre reaparecen los expertos como protagonistas que van a hacer sus observaciones, ajustes, van a sugerir ajustes y durante ese mes de octubre se hacen esos ajustes y ya quedamos con la propuesta más o menos encaminada al plebiscito de diciembre de este año. ¿Y cómo está el ambiente dentro del Consejo Constitucional? Porque la semana pasada vimos cosas que llamaron un poco la atención. Primero, sesiones maratónicas de votación. Vimos que varias comisiones sesionaron hasta altas horas de la madrugada. Después estaba esto de las enmiendas de unidad de propósito, donde el oficialismo reclamaba que no se les enviaba con la debida anticipación y por tanto no podían votar de manera informada. Vimos también que el resultado de las votaciones era muy parecido en todas las comisiones, donde en promedio 4 miembros del oficialismo se opusieron a básicamente todas las enmiendas. Hay varias que no, pero la gran mayoría sí. Vimos también esta iniciativa del oficialismo de bajar todas las enmiendas y proponer otras completamente distintas, como haciendo borrón y cuenta nueva de todo lo que había pasado dentro del proceso constitucional. Ahí hubo más bien molestia por parte de las mayorías respecto a, bueno, esto es no estar respetando como la votación misma del 7 de mayo. ¿Cómo está el clima dentro del Consejo Constitucional, Ricardo Hernández? Claro, como las votaciones se fueron dando desde las menos complejas, ¿cierto? Partimos votando normas que incluso no tenían enmiendas, normas que están todos los bloques de acuerdo y fueron, incluso las primeras enmiendas, son muy parecidas a la Constitución actual y todos votaron a favor, por ejemplo, de estos primeros artículos sobre soberanía, sobre el respeto a la Constitución, etcétera. Pero luego que fue avanzando el tiempo, ya la semana anterior, fueron votando temas más complejos, más álgidos para las bancadas políticas, que en un principio había mucha unidad, por ejemplo, entre las derechas, más unidad de lo que se veía afuera. Yo noté que había mucho más controversia en redes sociales que dentro del Consejo mismo, pero ya alcanzado el día miércoles, jueves, viernes de la semana pasada, la verdad que efectivamente el tema de las enmiendas de unidad de propósito, que son estas enmiendas que buscan corregir a último momento algunas de las enmiendas, tratar de recoger ideas de otras para proponerlas ahí mismo en la comisión, tenía el problema de que, claro, la bancada del oficialismo decía que no las conocía con anticipación, no podía estudiarlas bien. Y por eso se empezaron a dar ciertas suspensiones de comisiones y empezaron ya a trabajar hasta altas horas de la noche de José Francisco, lo que fue un poquito más difícil seguir el debate,
pero finalmente ya tenemos un texto completamente enmendado con todas las votaciones y ahora queda analizar lo que está pasando, ver qué todavía falta por corregir. Todavía quedan instancias donde se podrían corregir algunas falencias si es que se detectan, pero el ánimo quedó encrispado, eso habría que decirlo, que el ánimo quedó un Mm, poquito encrispado. Pasó un poco más colado porque las últimas votaciones fueron hasta alta en la madrugada del día sábado sí. y luego la agenda se la comió el tema del 11 de septiembre. Por lo tanto, yo creo que esta semana quizás veamos un poquito más de reacciones por parte del oficialismo eh, y de los expertos también, que tienen mucho que opinar respecto a cómo está quedando el borrador. Este borrador de este segundo proceso, y ahí hay un análisis súper importante que hacer, que en el Instituto República estamos intentando abordar, que es qué normas, por ejemplo, quedaron mejor que el borrador anterior, Ujú. pero que quizás no supera la redacción de la Constitución actual, o aquellas normas que, por ejemplo, efectivamente son un avance no solo al borrador, sino que también a nuestra legislación vigente. Y Claro. otras normas que quizás incluso se parecen mucho al borrador anterior, tienen esas falencias que destacamos nosotros en este mismo programa y que tendríamos que tener un llamado ahí a enmendarlas rápidamente si es que no se corrigen. Es una discusión interesante, sobre todo porque también hay que fijarle un estándar a este Mm, proceso no solamente al proceso, sino que al resultado mismo, porque si la base de comparación es la Convención Constitucional, bueno, el estándar está muy bajo, ¿verdad? Y de hecho la ciudadanía lo rechazó. Eh, pero claro, lo que va a competir en diciembre son dos textos y uno lo que debería esperar es tener un texto mejor que la Constitución actual. O, si es mm, que es peor, pero hay acuerdo, bueno, ver en qué cosas es peor y cómo influye también en la institucionalidad y en la vida mm. de las personas. Y a propósito de un punto también que planteaste, Ricardo, que me parece muy interesante porque se ha visto con varios ejemplos este fenómeno, es cómo está saliendo, entre comillas, el proceso constitucional, porque muchas veces, en los días recientes, uno lee enmiendas, o sea, votaciones e interpretaciones de el resultado de la votación que son maximalistas, ¿verdad? Cuando hay muchas cosas Mm. en discusión. Por ejemplo, es normal, es típico que haya más de una enmienda sobre el mismo tema. Pienso en el caso particular del medio ambiente, que para mí fue muy, muy gráfico. Y hubo una enmienda por parte del oficialismo que proponía incluir el cambio climático dentro de la Constitución. Eh, y eso se rechazó, incluso no solamente con el discurso, oye, aquí la derecha, que era como la caricatura, la derecha no cree en el cambio climático, es Negacionismo, negacionista del sí. cambio climático, no quiere que el Estado haga algo al respecto. Y a eso se sumaron varias voces, incluso hubo una carta de unas 60 personas que llamaron a hacerse cargo del problema del cambio climático. Pero en paralelo hubo una enmienda por parte de las derechas, además que decían como garantía, poner la garantía de vivir en un ambiente libre de contaminación, y el oficialismo se opuso a eso. Y uno podría caer en el mismo error de decir, mira, el oficialismo negacionista de la No, 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 contaminación no está por el medio medioambiental, no ambiente, está por claro. el medio... Y al final termina siendo un ridículo público donde se aborda la misma materia por parte de enmiendas distintas. Si se rechaza tu enmienda en particular, significa que no crees en el tema en absoluto. Y eso ha enrarecido un poco el clima, al menos en redes sociales, que es una muestra bastante Claro. ínfima de lo que pasa en general. ¿Cómo está saliendo hacia afuera, especialmente el Consejo Constitucional Claro, a tu por la juicio? propia dinámica de los que siguen, y esto pasa en cualquier estudio, si uno saca un texto fuera de su contexto, la verdad que la discusión se pierde completamente. O sea, Ujú. esto hay que verlo también. Y esto también pasó con otras normas, por ejemplo, las de las Fuerzas Armadas, una norma que rechazaron que las Fuerzas Armadas fueran respetuosas a los derechos humanos. Buscaba eso y se rechazó, entonces se armó una especie de polémica en redes sociales porque se habría rechazado esa norma y no viendo que habían otras tantas normas que obligaran a las Fuerzas Armadas a apegarse a la Constitución, a apegarse a la Mm. ley, que contienen justamente los derechos humanos. Entonces, eso está pasando en varios fenómenos. Ahora, no he visto que se replique con tanta fuerza como una especie de ola de fake news. Al contrario, la mayoría de los estudios han analizado que los fake news
de este proceso han sido mucho más bajos y no tiene ni comparación con el proceso anterior. Yo ahí invitaría a la gente a tratar de seguir fuentes un poco más confiables, gente que está siguiendo el proceso, institutos que sigan el proceso y puedan dar una opinión cabal de lo que está saliendo desde el Consejo. Ahora, efectivamente, tenemos dos bloques que les costó mucho llegar a acuerdos, ¿cierto? Y hacia la opinión pública están llegando de agoteo ciertas normas que uno puede considerar, oye, son positivas, qué bueno que lo hayan aprobado, sobre todo temas de seguridad que la gente esperaba mucho, y eso hay que ver si es que se empieza a replicar un poco dentro de las encuestas de opinión respecto a la valoración del proceso y el futuro, la futura opción que van a tomar en diciembre, porque hasta ahora las cifras no son buenas, la gente está muy desapegada al proceso, la mayoría hay de 10 puntos aproximadamente entre promedio entre las distintas encuestas que va abajo la opción a favor, que sería en este caso apoyar este nuevo proceso, o la opción en contra, que es el nuevo rechazo. Entonces, hay que ver el impacto que tenga esta primera votación. Ahora sí podemos medir si va permeando en la gente lo que se ha realizado en el Consejo, porque ahora hubo una votación, por lo menos de todas las enmiendas, una vez. Y si esto se llega a ratificar en los plenos, bueno, ahí tenemos que tener el ojo ya en las encuestas para ver si esto está teniendo repercusión, a la gente le está haciendo sentido las normas que se están aprobando o quizás todavía no, no permea en la ciudadanía el trabajo que se está haciendo en la convención o simplemente hay un desapego total al proceso. Eso también hay que analizarlo con mayor detalle. Y ahí, ¿cómo se ve el panorama a tu juicio? Porque, a ti que te tocó hacerle también seguimiento a la Convención Constitucional, vemos que, tal como señalaste tú, el ambiente no está muy favorable, al menos las encuestas no están tan favorables a que haya un buen resultado en diciembre, entendiendo por buen resultado que tengamos que salgamos en fondo del problema constitucional. Y en paralelo se ve que tampoco es que vaya a ser posible tener un texto de acuerdo, ¿verdad? Lo pienso particularmente por las votaciones. Yo tengo una opinión personal respecto a esto. Yo creo que una parte importante de la izquierda ya le dio el bajo al proceso constitucional el mismo 7 de mayo, después de la elección, vieron que la mayoría no le convenía y básicamente está esperando el momento para bajarse. Pero hay algunos que aún esperan tener un texto de acuerdo y una constitución que verdaderamente represente a todas las fuerzas democráticas del país. ¿Tú ves eso posible? ¿Ves un camino viable? ¿Cómo se hace para enfrentar este clima adverso solo 3 meses antes de la elección? Sí, quedan ciertas instancias todavía para ir ajustando el texto ya que se está redactando, y instancias donde todavía hay espacio para cierta negociación y acuerdo. Ahora, lo importante es que la ciudadanía, ¿dónde está poniendo el ojo? O sea, ¿está poniendo el ojo en que el texto salga acordado o que salga un texto que le haga sentido? Claro. Y ahí la ciudadanía va a tener que evaluar y las encuestas nos podrán ir diciendo cierto énfasis si es que la ciudadanía le hace sentido lo que se está escribiendo en este proceso o valora más que se llegue a un acuerdo, ya sea cual sea el texto que se está proponiendo. Efectivamente, una parte de la izquierda ya se está preparando el camino para bajarse. Ahora, lo que se evalúa estratégicamente es si se llegan a bajar, identifican inmediatamente el texto o la opción rechazo con la opción de una izquierda. Y eso también a veces podría jugar en contra por el momento que se está viviendo, porque este texto, por ejemplo, está muy cargado hacia hacerse cargo de temas de seguridad, hacerse cargo de temas económicos, dar cierta estabilidad económica, que son los problemas que hoy en día las familias chilenas están sufriendo. Entonces, que una izquierda más dura se identifique con una opción podría jugarles en contra incluso a la hora de que el ciudadano identifique que si una izquierda más dura está por ejemplo, el rechazo, bueno, la opción buena sea, por lo tanto, el apruebo, y ahí lean el texto con otros lentes, y eso también está en la calculadora de los sectores políticos. Claro, porque un resultado posible podría ser que, esto dentro del campo de la especulación, ¿verdad? Pero podría ser que se dé vuelta el escenario del plebiscito del 4 de septiembre del año pasado y las fuerzas que estuvieron por el rechazo vayan por el a favor y las fuerzas que estuvieron por el apruebo vayan por el en contra. Pero ya vimos cómo salió ese resultado. Entonces, ahora, quizá ese escenario
aunque no estén todas las fuerzas democráticas como les gustaría a algunos, porque yo creo que aquí algunos están planteando diferencias sustanciales, es decir, obviamente el que quiere un sistema paralelo o varios sistemas paralelos de justicia no No se se va va a a ver sentir representado. representado en esta constitución. Aquellos que quieren un país que sea plurinacional no se van a ver representados en esta constitución. Y un sinfín de cosas que querían promover en su proyecto que fue rechazado por la convención, o sea, de la convención constitucional. Eh, pero, pero es una cuestión que es difícil, entre otras cosas, porque muchas veces el contexto también prima sobre el texto mismo. A tu juicio, ¿qué tan probable o qué tan improbable, según lo que has visto, obviamente esto sigue siendo especulativo, pero ves que ese escenario se repita, pero simplemente al revés? Claro, porque efectivamente mucha gente, por ejemplo, estaba muy preocupada de cómo quedaba el tema del Estado social y democrático de derecho. Y Ujú. mucha gente se preocupaba porque era una base, entonces va a tener que estar en el texto y va a estar mencionado. Pero ahí van a salir, por ejemplo, los centros de estudio, los expertos a analizar, bueno, quedó protegido una buena interpretación de un Estado social y democrático de derecho, va a haber espacio para que el concepto que tiene el Partido Comunista, que tienen quizás otros partidos más extremos de izquierda, sobre lo que entienden ellos por Estado democrático de derecho, quede a su libre arbitrio de interpretación o quedó Mm. protegido dentro de todo, dentro del texto. Y yo creo que si se le da esa calma a la gente, quizás esos temas que todavía a la gente no le hace mucho sentido, quizás por lo menos le dé cierta tranquilidad de votar por una opción, por ejemplo, a favor. Eh, Son factores que se van a ir dando, pero son discusiones también, que hay que tenerlo claro, bastante técnicas. Mm. Entonces, ¿cuánto los expertos, cuánto los centros de estudio, cuánto los académicos o el mundo de las comunicaciones van a lograr permear a la familia de dar cierta o tranquilidad o transmitir su descontento por cómo quedó el texto? Es un tema que ahora es muy difícil de prever porque por ahora la gente no está interesada en el proyecto. Entonces, todas las encuestas nos dan resultados de gente muy informada del proceso, pero no de gente que no está siguiendo Ujú. el proceso. Entonces, yo creo que la respuesta la vamos a tener quizás cuando ahora permee lo que se votó ahora, que yo creo que va a ser muy, muy similar a lo que va a salir en octubre y noviembre, sobre todo cuando esté la propuesta original, y ya cuando tengamos posiciones políticas ya marcadas con alguna de las opciones, eh, ya yo miraría ya desde finales de octubre esas Mm. encuestas, yo creo que ya serían un poco más decidoras de para dónde va la ciudadanía. Todo va a depender si la ciudadanía se interesa por estudiar el texto, se interesa por conocer cuál es el trabajo, o se va a quedar simplemente con impresiones Mm. y factores como más de guata, como se dice, Claro. de intenciones de cómo va este proceso 2.0. Y además lo que no podemos olvidar es que todavía no hay texto definitivo, así que hay que esperar también que estén las versiones definitivas después de haber pasado todos los procesos para tomar una opción o El una 7, opinión. el 7 de noviembre tendríamos el texto definitivo ya oleado, Esa es la sacramentado. obligación, Esa es claro, la obligación claro. del reglamento, o sea, tiene que cumplirse sí o sí Ujú. para que, bueno, es el periodo de campaña, ¿cierto? Y de votación el 17 de diciembre. Entonces, quizás unos días antes ya podríamos tener el texto. Con el Instituto de República intentamos armar el Claro. texto lo antes posible a medida que se va armando la votación, entonces podríamos estar informando un poco antes, pero ya oficialmente el Ujú. 7 de noviembre va a estar el texto para la ciudadanía para que se informe y tome su opinión. Bueno, Ricardo Hernández, director del equipo constitucional de República, muchas gracias por habernos acompañado en Llegó la Hora. Gracias a ti, José Francisco. Saludos a todos.